Durante 40 años, todas las noches, dormí al lado de un hombre que gritaba una dirección en sus pesadillas. Hasta que un día decidí ir hasta allá y descubrí algo que cambió todo lo que pensaba saber sobre mi propia vida. Mi nombre es Rosa, tengo 78 años y hoy vengo aquí a compartir con ustedes una historia que guardé en el pecho por mucho tiempo. Una historia de misterio, de dolor, pero también de un amor que necesitó ser más grande que cualquier secreto. Antes de comenzar, les pido de corazón que dejen su like en este video. Se suscriban al canal Diario de la Abuela para acompañar hasta el final esta historia y me cuenten aquí en los comentarios desde dónde me están viendo. Me encanta saber que mis palabras llegan a tantos lugares diferentes. Ahora sí, acompáñenme en esta jornada que comenzó hace más de 50 años atrás. Era 1965. Yo tenía apenas 19 años y trabajaba como costurera en un pequeño taller en el centro de Guadalajara. En esa época, una muchacha de familia no tenía mucha libertad, pero mi padre había fallecido 2 años antes y mi madre necesitaba ayuda para sostener a mis 4 hermanos más chicos. Entonces salía todos los días de casa a las 6 de la mañana y volvía cuando el sol ya se había puesto, con los dedos marcados por las agujas y los ojos cansados de tanto bordar vestidos para señoras que ni conocía. Fue una tarde de abril, lo recuerdo como si fuera ayer, que conocí a Antonio. Él tenía 34 años, 15 más que yo, y trabajaba como supervisor en una fábrica de telas. Había ido al taller a hacer un pedido especial de uniformes para los trabajadores. Cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez, sentí algo diferente. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero tenía una mirada profunda, de esas que parecían cargar historias que la boca no contaba. Antonio comenzó a aparecer en el taller con más frecuencia, siempre con alguna excusa de trabajo, pero yo me daba cuenta de que se quedaba mirándome mientras yo cosía. En aquel tiempo, el noviazgo era muy vigilado. Después de 3 meses de conversaciones cortas y miradas tímidas, él pidió permiso a mi madre para cortejarme oficialmente. Mi madre desconfió al principio. Después de todo, él era mayor y nunca había estado casado, lo cual era extraño para un hombre de esa edad. Pero él se mostró respetuoso, trabajador, y después de algunas visitas a nuestra casa, ella aceptó. El noviazgo duró apenas 6 meses. Antonio era un hombre reservado, hablaba poco sobre su pasado. Cuando yo preguntaba sobre su familia, decía que los padres habían fallecido, que había crecido con una tía en otra colonia y cambiaba de tema rápidamente. Yo lo encontraba extraño, pero en esa época uno no cuestionaba tanto. Él era bueno conmigo, traía flores, respetaba a mi familia y eso era lo que importaba para una muchacha como yo. Nos casamos en diciembre de 1965, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Yo estaba tan feliz ese día con mi vestido blanco que yo misma había bordado durante meses. Pensé que estaba comenzando una vida nueva, llena de promesas y felicidad. ¿Cómo me equivocaba sobre lo que realmente significaba conocer a alguien? La luna de miel fue en una posada modesta en Guanajuato. Yo estaba nerviosa, como toda muchacha virgen de esa época se ponía en la noche de bodas. Antonio fue gentil, paciente conmigo. Después de aquella primera noche juntos, nos dormimos abrazados y yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Pero fue ahí, en aquella primera madrugada como marido y mujer, que mi vida comenzó a tomar un rumbo que jamás imaginé. Debían ser las 3 de la mañana cuando desperté asustada. Antonio estaba sentado en la cama, el cuerpo todo tenso, sudando frío y gritando desesperadamente. No era un grito cualquiera, era un grito de desesperación, de agonía, y repetía sin parar: Calle de las Acacias, 237, Calle de las Acacias, 237. Los ojos de él estaban abiertos, pero era como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Me quedé paralizada del susto, sin saber qué hacer. Puse la mano en su hombro y lo sacudí, llamando su nombre varias veces, hasta que finalmente despertó de verdad. Cuando se dio cuenta de dónde estaba, se quedó confundido. Me miró asustado. Le pregunté qué había pasado. ¿Qué pesadilla era esa?
¿Qué significaba esa dirección? Él se puso pálido, pasó las manos por su cara sudada y dijo que no se acordaba de nada, que debía haber sido solo una pesadilla fea. Pero yo vi en su mirada que era mentira. Él sabía exactamente lo que había soñado y aquello lo aterrorizaba. Intenté conversar más, pero él se levantó de la cama, fue hasta la ventana, encendió un cigarro con las manos temblando y se quedó ahí parado, mirando a la calle vacía. Dijo que debía volver a dormir, que todo estaba bien, pero nada estaba bien. Yo podía sentir que algo muy malo estaba pasando, algo que no entendía. Volvimos a Guadalajara 2 días después. Antonio actuó como si nada hubiera pasado. Nunca más tocó el tema de esa pesadilla, y yo, por respeto y por miedo de comenzar mi matrimonio con conflictos, tampoco insistí. Tal vez fue solo una pesadilla aislada, pensé. Tal vez el nerviosismo de la boda, el cambio de vida. Intenté convencerme de eso, pero estaba muy equivocada. 2 semanas después de volver de la luna de miel, sucedió de nuevo. Misma hora de la madrugada, mismos gritos desesperados, misma dirección. Calle de las Acacias, 237. Y cuando despertaba, la misma reacción. Decía no acordarse de nada. Se quedaba perturbado, distante, y me pedía que nunca más tocara ese tema. Decía que era cosa de su cabeza, que no necesitaba preocuparme, que pronto pasaría. Pero no pasó. Las pesadillas continuaron. No eran todas las noches, gracias a Dios, si no me hubiera vuelto loca. Sucedían 2, a veces 3 veces por mes, siempre de madrugada, siempre la misma dirección, siempre los mismos gritos de desesperación. Y siempre, siempre Antonio despertaba diciendo que no se acordaba de nada. En los primeros meses de matrimonio, yo todavía intentaba conversar sobre aquello. Preguntaba si conocía esa calle, si había vivido ahí, si alguien que conocía vivía en ese número. Pero cada vez que tocaba el tema, él se cerraba completamente. Se quedaba días enteros prácticamente sin hablarme. Iba a trabajar callado, volvía callado, comía en silencio. Hasta que yo aprendía la lección y dejaba de preguntar. Ahí volvía a la normalidad, volvía a ser el marido atento y cuidadoso de antes. Comencé a tener miedo. No miedo de él, porque Antonio nunca fue violento conmigo, nunca levantó la mano ni la voz. Pero miedo de ese secreto, de eso que estaba enterrado dentro de él y que solo salía en esos gritos nocturnos. ¿Qué lugar era ese? ¿Qué había pasado en la calle de las Acacias, 237? ¿Por qué esa dirección atormentaba a mi marido con tanta intensidad? En 1967 nació nuestro primer hijo, Marcelo. Pensé que con la llegada del bebé, con la alegría de ser padre, esas pesadillas podrían disminuir. Y de hecho, en los primeros meses después del nacimiento, Antonio parecía más ligero, más presente. Pero los gritos volvieron, siempre volvían, siempre a la misma hora, siempre la misma dirección. Me acuerdo de una noche específica. Marcelo debía tener unos 6 meses. Yo estaba exhausta de cuidar al bebé todo el día. Cuando finalmente logré que se durmiera y yo misma me dormí, fui despertada por los gritos de Antonio. Pero esta vez fue diferente. Además de gritar la dirección, gritaba otros nombres. ¡Elena! ¡Los niños! ¡Por el amor de Dios, los niños! Mi corazón casi se detuvo. ¿Qué niños? ¿Quién era Elena? Cuando despertó esta vez, no aguanté. Lo agarré de los hombros y exigí que me contara la verdad. ¿Quién era Elena? ¿Qué niños eran esos? ¿Qué había en esa casa en la calle de las Acacias? Antonio me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Era terror puro. No era solo miedo. Era como si estuviera mirando directo al infierno. Apartó mis manos, se levantó de la cama y dijo con una voz que nunca había escuchado antes, baja y amenazadora, que nunca más en la vida debería tocar ese tema. Que aquello no era de mi incumbencia, que su pasado murió antes de conocerme, y que si lo amaba de verdad, enterraría esa curiosidad y nunca más pronunciaría esas palabras. Me dio tanto miedo
que comencé a llorar. Tomé a Marcelo de la cuna y pasé el resto de la noche despierta en la sala, abrazada con mi bebé, intentando entender con quién me había casado. ¿Quién era ese hombre que compartía la cama conmigo todas las noches? ¿Qué secreto terrible cargaba? Al día siguiente, Antonio actuó como si nada hubiera pasado. Trajo flores del trabajo, pidió disculpas por haberme asustado, dijo que estaba con los nervios de punta por problemas en el empleo. Acepté las disculpas porque no tenía opción. Era una mujer casada, con un hijo pequeño, dependía financieramente de mi marido. No tenía a dónde ir, no tenía cómo empezar sola. Y en el fondo, muy en el fondo, todavía lo amaba. Amaba a ese hombre que era buen padre, que trabajaba duro, que cuidaba a la familia. Amaba la parte de él que conocía, aun sabiendo que existía una parte sombría que escondía de mí. Los años fueron pasando. Nacieron 2 hijos más, Julia en 1970 y Pedro en 1973. Nuestra vida seguía su rutina. Antonio era un buen proveedor. Los niños crecían saludables. Teníamos una casa sencilla, pero cómoda. Para quien miraba de afuera, éramos una familia común, hasta feliz, pero toda familia tiene sus secretos, y nuestro secreto gritaba en la madrugada por lo menos 2 veces al mes. Aprendí a convivir con aquello. Cuando los gritos comenzaban, despertaba, esperaba que se calmara solo, o a veces lo despertaba gentilmente, y me quedaba ahí en silencio hasta que volviera a dormir. Nunca más pregunté nada, nunca más toqué el tema. Las pesadillas se volvieron parte de nuestra vida como una enfermedad crónica que no tiene cura, solo tratamiento paliativo. Pero hay cosas que uno no logra simplemente olvidar o ignorar. Esa dirección quedó grabada en mi mente. Calle de las Acacias, 237. Yo sabía que esa calle existía en Guadalajara, en una colonia obrera en la región norte de la ciudad. A veces, cuando pasaba en camión cerca de esa región, mi corazón se aceleraba. ¿Sería ahí? ¿Sería que en esas calles vivía la respuesta al tormento de mi marido? Y había otras cosas extrañas que fui notando a lo largo de los años. Antonio nunca hablaba sobre su pasado antes de conocerme. No tenía fotos antiguas, no tenía amigos de la infancia. Evitaba ciertas colonias de Guadalajara sin nunca explicar por qué. Cuando encontraba conocidos antiguos en la calle, se ponía visiblemente incómodo y siempre buscaba una excusa para salir rápido de ahí. Una vez, debía ser en 1975, mi suegra vino a visitarnos. Aproveché un momento en que estábamos solas en la cocina y, juntando todo mi coraje, le pregunté si sabía algo sobre la calle de las Acacias, si Antonio había vivido ahí, si conocía a alguien de esa dirección. La reacción de ella fue aterradora. Se puso completamente pálida. La taza de café tembló en su mano y me miró con una mezcla de pánico y rabia. Dijo que era mejor que dejara el pasado muerto, que algunas cosas era mejor no desenterrar y que si amaba a mi marido y quería mantener mi familia, nunca más debería hablar de aquello. Fue la primera y última vez que intenté involucrar a alguien de la familia de él. Me di cuenta de que ese secreto no era solo de Antonio. Otras personas sabían y todas habían elegido el silencio. Comencé a desarrollar una angustia constante. Era como vivir con un fantasma dentro de casa. De día todo parecía normal, pero de noche, cuando apagaba la luz y me acostaba a su lado, me quedaba tensa, esperando los gritos. Y cuando venían, cada vez me erizaba más esa dirección repetida, con tanta desesperación. ¿Qué lugar era ese? ¿Qué había pasado ahí que destruía la paz de mi marido todas las noches? Llegó un punto en que me sorprendí, teniendo pensamientos que me asustaban. ¿Y si Antonio había hecho algo terrible en ese lugar? ¿Y si era un criminal? ¿Y si Elena era una mujer que había lastimado? ¿Y si esos niños que gritaba habían sufrido algo horrible? Alejaba esos pensamientos porque no lograba creer que el hombre que cuidaba tan bien a nuestros hijos pudiera haberle hecho mal a alguien. Pero la duda estaba plantada, creciendo dentro de mí como una mala hierba. Los años 1970 fueron pasando.
Nuestros hijos crecían, la vida seguía, pero ese misterio continuaba ahí, vibrando en el aire de nuestra casa como un cable eléctrico expuesto. Yo envejecía cargando esa pregunta sin respuesta. ¿Quién era la mujer que dormía al lado de un hombre que no conocía de verdad? ¿Cuántas rosas existen por ahí, viviendo con maridos que guardan secretos enterrados tan profundo que solo la inconsciencia del sueño logra desenterrar? Y fue así, mi gente, que pasaron 15, después 20 años de matrimonio. 2 décadas enteras conviviendo con ese misterio. Hasta que un día, a mediados de los años 80, tuve que tomar una decisión que cambiaría todo. Pero eso, mi gente querida, es asunto para la siguiente parte de esta historia. Era 1985. Acababa de cumplir 39 años, estaba en vísperas de los 40 y miraba mi vida con un sentimiento extraño en el pecho. 20 años de matrimonio. 20 años compartiendo la cama con un hombre que gritaba la misma dirección en sus pesadillas. 20 años guardando una pregunta que nadie quería responder. Marcelo ya tenía 18 años, trabajaba como auxiliar administrativo y noviaba con una muchacha del barrio. Julia tenía 15 y estaba en esa fase difícil de la adolescencia, siempre encerrada en su cuarto, escuchando esas músicas de radio. Pedro, el menor, tenía 12 años y era el más apegado a mí, todavía mi bebé, aunque ya estuviera creciendo alto. La casa vivía llena de movimiento, de ruido, de vida, pero yo me sentía cada vez más sola. Antonio continuaba siendo un buen marido en el sentido práctico de la palabra. Trabajaba, traía el sustento, no bebía, no me engañaba, estaba presente con los hijos. Pero entre nosotros dos había un muro invisible, construido ladrillo por ladrillo a lo largo de esos 20 años de silencio. Conversábamos sobre las cuentas, sobre los problemas de los niños, sobre la reparación que necesitaba hacer en la casa. Pero nunca conversábamos de verdad, ¿saben? Nunca hablábamos sobre nosotros, sobre lo que sentíamos, sobre lo que había por debajo de la superficie de esa vida común. Y las pesadillas continuaban religiosamente, 2, 3 veces por mes, siempre en la madrugada, siempre la misma dirección gritada con la misma desesperación. Calle de las Acacias, 237. Después de tantos años, esas palabras se habían vuelto una especie de banda sonora de mi vida, una música macabra que tocaba de sorpresa en medio de la noche. Fue en marzo de ese año que algo dentro de mí comenzó a cambiar. Estaba en la fila del banco esperando para pagar una cuenta cuando escuché a 2 señoras atrás de mí conversando. Una de ellas le contaba a la otra sobre el marido que había muerto hace poco tiempo y cómo había descubierto, ordenando las cosas de él, que había tenido una hija de una relación anterior que ella nunca supo que existía. La mujer decía que se sentía traicionada, que había vivido 40 años con un hombre que pensaba que conocía, y al final descubrió que no sabía nada sobre él. Esas palabras quedaron resonando en mi cabeza todo el día. Yo tampoco conocía a mi marido de verdad. Conocía al hombre que él había elegido ser después de conocerme, pero no sabía nada sobre quién era antes. Y esa ignorancia me estaba consumiendo de a poco, transformándome en una mujer amargada, llena de dudas, siempre con miedo de lo que podría descubrir, pero al mismo tiempo desesperada por saber la verdad. Esa noche, después de que todos se durmieron, me quedé sentada en la cocina tomando té de manzanilla y pensando en mi vida. Tenía 39 años. Si tenía suerte, todavía viviría otros 30, 40 años. ¿Iba a pasar el resto de mi vida así, sin saber, despertando asustada con esos gritos, fingiendo que no me importaba, envejeciendo al lado de un extraño? Fue ahí, en esa madrugada solitaria en la cocina, que tomé la decisión. Iba a descubrir qué había en esa calle de las Acacias. No iba más a preguntarle a Antonio, no iba más a intentar arrancarle la verdad. Yo misma iría atrás. Después de todo, después de 20 años cargando esa angustia, tenía derecho a saber. Los días siguientes fueron de un nerviosismo terrible. No le conté a nadie lo que estaba planeando. ¿Cómo iba a contar? ¿Con quién iba a conversar sobre una cosa así? Mis amigas pensaban que yo tenía un matrimonio perfecto. Mi madre, que vivía con mi hermana menor,
Estaba vieja y enferma, no podía preocuparla. Los niños no podían saber que la madre desconfiaba del propio padre. Estaba sola en esto. Comencé haciendo lo obvio. Tomé la guía telefónica y busqué la calle de las Acacias. La encontré. Era en la colonia de Santa María, región norte de Guadalajara, una colonia obrera antigua. Mi corazón se disparó cuando lo vi ahí en blanco y negro, confirmando que esa dirección era real. Hasta ese momento, una parte de mí todavía tenía esperanza de que fuera solo fruto de la imaginación perturbada de Antonio, algo que había inventado en el subconsciente. Pero no, la calle existía. Y si la calle existía, el número 237 probablemente también existía. Planeé todo cuidadosamente. Antonio trabajaba de lunes a sábado, salía a las 7 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde. Los niños también tenían sus rutinas. Julia y Pedro iban a la escuela, Marcelo al trabajo. Los jueves, después de dejar el almuerzo listo y la casa arreglada, tenía algunas horas libres antes de que cualquiera volviera. Sería mi ventana de oportunidad. El primer jueves de abril de 1985 me vestí con mi ropa más sencilla. Tomé un poco del dinero que guardaba escondido para emergencias y salí de casa con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Tomé 2 camiones hasta llegar a la colonia de Santa María. Durante todo el trayecto, mis manos sudaban frío. ¿Qué iba a encontrar? ¿Qué me iba a revelar ese lugar? Cuando bajé del camión y le pregunté a un señor en la calle cómo llegar a la calle de las Acacias, me miró con una expresión extraña, como si ese nombre trajera algún recuerdo malo. Pero me indicó el camino. Eran unas 4 cuadras de ahí. Comencé a caminar y a cada paso mi corazón apretaba más. Las calles eran antiguas, las casas sencillas, muchas de ellas necesitando reparación. Era una colonia de gente trabajadora, honesta, pero que claramente había visto días mejores. Cuando doblé en la esquina y vi el letrero Calle de las Acacias, mis piernas casi fallaron. Era real. Todo aquello era real. Comencé a andar despacio por la calle, mirando los números de las casas. 215, 219, 223. Dios mío, estaba llegando cerca. 229, 233. Y entonces vi el número 237 clavado en una casa que más parecía una ruina. La construcción era antigua, de un piso, con las paredes descascaradas y manchadas por la humedad. Todas las ventanas estaban cerradas con tablas de madera clavadas por fuera. El portón de hierro estaba oxidado, medio caído, y el pequeño jardín del frente era un monte de hierba alta y seca. La casa estaba claramente abandonada desde hace muchos años. Me quedé ahí parada en la acera de enfrente, solo mirando. Ese era el lugar. Esa era la dirección que mi marido gritaba en desesperación todas esas noches. Una casa abandonada, olvidada, muerta. ¿Qué había pasado ahí? ¿Por qué ese lugar atormentaba a Antonio con tanta intensidad? Me quedé ahí, no sé por cuánto tiempo, solo observando. Intenté espiar por las rendijas de las tablas en las ventanas, pero estaba todo muy oscuro ahí dentro. No se podía ver nada. La casa de al lado, el número 235, parecía habitada. Tenía ropa en el tendedero, flores en la ventana. Pensé en tocar ahí y preguntar sobre la casa abandonada, pero no tuve coraje ese primer día. Estaba demasiado aterrada, demasiado confundida. Volví a casa esa tarde con más preguntas que respuestas. Había encontrado el lugar, pero no sabía nada más allá de lo que mis ojos habían visto. Una casa vieja y abandonada. ¿Qué significaba aquello? ¿Antonio había vivido ahí? ¿Conocía a alguien que vivió ahí? ¿Qué había pasado en esa casa para transformarla en un fantasma que lo asombraba todas las noches? Durante las semanas siguientes, volví a esa calle 3 veces. Siempre los jueves, siempre en el mismo horario. Me quedaba ahí en la acera, observando la casa, intentando sentir algo, intentando entender. En la tercera visita, una señora anciana que vivía 2 casas adelante
Salió a barrer la acera y me vio ahí parada. Me saludó y preguntó si estaba buscando a alguien. Mi corazón casi salió por la boca, pero dije que estaba buscando a una amiga que había vivido ahí muchos años atrás, pero por lo visto la casa estaba abandonada. La señora movió la cabeza y dijo que esa casa estaba en ese estado desde hacía más de 20 años, que era una pena que nadie la cuidara, pero que tampoco nadie tenía coraje de comprarla por la historia triste de ese lugar. ¿Historia triste? ¿Qué historia? Pregunté intentando parecer solo curiosa, pero ella dijo que era una historia muy antigua, muy triste, y que no le gustaba estar recordando esas cosas. Después entró para dentro de la casa y me dejó ahí con el corazón acelerado y la cabeza llena de pensamientos. Había pasado algo terrible en esa casa. Ahora estaba segura. Y Antonio sabía que era. Tal vez había sido testigo, tal vez había sido víctima, tal vez había sido parte de lo que pasó. Pero sabía y había guardado aquello dentro de él por más de 20 años, dejando que ese secreto lo devorara todas las noches. En las semanas siguientes, cambié mi estrategia. En vez de quedarme solo mirando la casa, comencé a conversar con los vecinos más antiguos. Inventaba excusas, decía que estaba escribiendo un trabajo sobre la historia del barrio, o que tenía un pariente que vivió ahí antiguamente. Algunos no querían hablar, otros no sabían nada porque se habían mudado ahí recientemente. Pero de a poco fui juntando pequeños pedazos de información. Una señora del número 241 me contó que la casa estaba abandonada desde los años 60, que había pasado una tragedia ahí, pero ella era muy joven en esa época y no sabía los detalles. Un señor jubilado que vivía en la esquina dijo que se acordaba vagamente de un incendio, que había sido una noche terrible con los bomberos y todo, pero que hacía tanto tiempo que no se acordaba bien. Un incendio. Las piezas comenzaban a encajar de una forma que me dejaba con mucho miedo. Antonio gritaba esa dirección, gritaba nombres, Elena, los niños, y había habido un incendio en esa casa hacía muchos años. Dios mío, ¿qué había pasado? Fue a fines de mayo, casi 2 meses después de mi primera visita a esa calle, que finalmente logré hablar con alguien que sabía la historia completa. Era un jueves lluvioso. Estaba casi desistiendo de ir ese día por el clima, pero algo me empujó fuera de casa. Cuando llegué a la calle de las Acacias, vi a un señor muy anciano sentado en el portal de la casa de enfrente al número 237. Debía tener unos 70 y pico de años y estaba ahí protegido de la lluvia, solo mirando a la calle. Me acerqué y comencé a conversar. Dije que mi madre había conocido a una familia que vivió en esa calle muchos años atrás y que estaba intentando descubrir qué había pasado con ellos. El señor me miró con esos ojos cansados de quien vio muchas cosas en la vida e hizo un gesto para que me sentara en la silla a su lado. Fue cuando me contó la historia que cambiaría mi vida para siempre. Dijo que vivía ahí desde que era joven, desde los años 50. Conocía a todo el mundo en esa calle. Y sí, se acordaba muy bien de la casa del 237. Vivía ahí una familia, una pareja joven con 2 hijos pequeños. El marido trabajaba en la fábrica, hacía turno de noche muchas veces. La esposa era ama de casa, cuidaba a los niños, era gente buena, trabajadora, respetada por todos. Mi corazón estaba disparado mientras escuchaba. Sabía que estaba llegando cerca de la verdad y tenía miedo de lo que iba a oír. El señor continuó. Dijo que en 1963, una noche de junio, nunca iba a olvidar, había sido una de las noches más terribles de su vida. Había despertado con gritos, con ruido de gente corriendo en la calle. Cuando miró por la ventana, vio la casa del 237 prendiéndose fuego. Las llamas ya habían tomado todo. Los vecinos intentaban ayudar, pero el fuego era muy fuerte. Los bomberos demoraron en llegar y cuando finalmente lograron apagar las llamas, ya era demasiado tarde. Paró de hablar por un momento, pasó la mano por la cara y continuó con la voz embargada. Dijo que la madre y los 2 niños habían muerto quemados. El marido no estaba en casa, estaba trabajando en el turno de la noche. Cuando llegó y vio lo que había pasado, el hombre se volvió loco completamente.
Gritaba, lloraba, intentaba entrar en las ruinas de la casa, aún con los bomberos sosteniéndolo. Las lágrimas escurrían por mi cara mientras escuchaba. Ya sabía quién era ese hombre. Lo sabía en el fondo de mi corazón. El señor dijo que había sido una tragedia que marcó a toda la colonia. Investigaron mucho intentando descubrir qué había causado el incendio. Concluyeron que había sido un accidente, un quinqué que había caído y se había roto, esparciendo el petróleo. En esa época, mucha gente todavía usaba quinqué porque la luz eléctrica fallaba seguido. Pero no importaba la causa. El resultado era el mismo. 3 personas muertas, una familia destruida. ¿Y el marido? ¿Qué pasó con él?, pregunté con la voz temblando. El señor dijo que después del entierro, el hombre desapareció. Nadie nunca más lo vio en la colonia. Algunos decían que se había vuelto loco de culpa y tristeza, que se había ido a otro estado. Otros decían que había muerto también de pesar. Nadie sabía con certeza. Simplemente desapareció, dejando atrás esa casa que se volvió una tumba de memorias. ¿Cómo se llamaba? Ese marido. ¿Cuál era su nombre?, pregunté, sabiendo que la respuesta iba a confirmar lo que ya sabía. El señor pensó un poco, intentando recordar. Dijo que hacía tanto tiempo que la memoria ya no era la misma, pero se acordaba que era un nombre común. José, Juan. No, no era eso. Antonio. Era Antonio algo. Antonio Silva, tal vez. No estaba seguro del apellido, pero el primer nombre era Antonio. Agradecí al señor y me levanté de esa silla con las piernas flojas. Caminé hasta la parada del camión sin saber bien cómo estaba logrando poner un pie delante del otro. Subí al camión y me senté en el fondo, y ahí, sola en ese asiento, me desmoroné a llorar. Lloré como no lloraba hacía años. Lloré por Antonio, por la tragedia que había vivido, por el dolor insoportable que cargaba solo hacía más de 20 años. Lloré por Elena y por los niños que nunca conocí, que murieron quemados en esa casa terrible. Lloré por mí, por la vida que había construido sobre una mentira, sobre un pasado enterrado que nunca había dejado de sangrar. Cuando llegué a casa esa tarde, estaba exhausta emocionalmente. Arreglé mi cara, lavé la cara con agua helada para disimular los ojos hinchados de llorar. Los niños llegaron de la escuela. Antonio llegó del trabajo y la vida siguió su rutina normal. Pero nada era más normal. Yo no era más la misma mujer que había salido de casa esa mañana. Esa noche, acostada al lado de Antonio, miré a ese hombre que era mi marido hacía 20 años, padre de mis 3 hijos, compañero de mi vida. Y por primera vez vi quién realmente era. No era un criminal, no era un hombre malo. Era solo un hombre destruido por una pérdida insoportable. Un hombre que había intentado recomenzar, construir una vida nueva, pero que nunca había logrado dejar el pasado atrás. ¿Cómo podría? ¿Cómo alguien deja atrás la muerte de la esposa y de los hijos? Finalmente entendía los gritos, la desesperación, la negativa a hablar sobre aquello. No estaba escondiendo por maldad. Estaba escondiendo porque el dolor era demasiado grande para ser compartido. Estaba escondiendo porque probablemente sentía que no merecía ser feliz de nuevo después de lo que había pasado. Estaba escondiendo porque no sabía vivir con esa culpa que no era ni culpa, pero que pesaba en él como si lo fuera. Y ahora yo sabía la verdad. Pero saber la verdad no había traído alivio, había traído una responsabilidad enorme. ¿Qué iba a hacer con ese conocimiento? ¿Cómo iba a continuar viviendo a su lado fingiendo que no sabía? Pero ¿cómo iba a confrontarlo sin destruir lo que quedaba de él? Esas preguntas me atormentaron durante los días siguientes. Necesitaba decidir qué hacer, pero no tenía prisa. Después de todo, había cargado la duda por 20 años. Ahora cargaría la verdad por el tiempo que fuera necesario hasta descubrir qué hacer con ella. Los días que siguieron a esa revelación fueron los más difíciles de mi vida. Saber la verdad no me había liberado. Me había aprisionado en una celda diferente, más apretada, más sofocante. Antes cargaba la angustia de la duda.
Ahora cargaba el peso aplastante de un secreto que no era mío, pero que se había vuelto mío en el momento en que lo descubrí. Miraba a Antonio y veía a un hombre completamente diferente. Veía las cicatrices invisibles, las heridas que nunca sanaron, la culpa que cargaba como si fuera una cruz en la espalda. Cada gesto de él ganaba un nuevo significado. Cuando se quedaba callado mirando a la nada, yo sabía que estaba ahí, en esa noche de junio de 1963. Cuando despertaba sudado y asustado, yo sabía que había vuelto a esa casa en llamas, escuchando gritos que nunca más iban a parar de resonar en su cabeza. En las primeras semanas después del descubrimiento, apenas lograba dormir. Me quedaba despierta a su lado, observando su cara relajada por el sueño, y me preguntaba cómo lograba cargar aquello solo por tanto tiempo. ¿Cómo un ser humano aguanta vivir con un dolor de ese tamaño sin volverse loco completamente? Porque Antonio no se había vuelto loco. Había construido una vida nueva, había sido un buen marido, un buen padre. ¿Pero a qué costo? Comencé a prestar atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. Me di cuenta de que él nunca encendía cerillos cerca de mí o de los niños. Cuando necesitaba encender la estufa, sus manos temblaban levemente. Me di cuenta de que evitaba pasar por las iglesias a la hora en que tocaban las campanas. Y cuando no había manera, se quedaba tenso, con la mandíbula trabada. Eran las campanas del entierro, pensé. Esas mismas campanas que tocaron cuando enterró a Elena y a los niños. Me di cuenta de que nunca había tomado una foto con nosotros. Teníamos algunas fotos de los niños pequeños, de las fiestas de cumpleaños, pero él siempre buscaba una excusa para no aparecer. Decía que no le gustaban las fotos, que era una tontería, que prefería quedarse detrás de la cámara. Ahora entendía. No quería registros. No quería prueba de que estaba intentando ser feliz de nuevo cuando había dejado a su primera familia morir. La culpa de él no era racional. Yo lo sabía. Él estaba trabajando esa noche. No tenía cómo saber que el quinqué iba a caer. No tenía cómo prever la tragedia, pero la culpa nunca es racional. Se enraiza en el pecho de uno y va creciendo, alimentándose de cada momento de felicidad que uno se atreve a sentir después de la pérdida. Y Antonio había alimentado esa culpa durante 22 años. Necesitaba conversar con él sobre aquello. Sabía que necesitaba. Pero ¿cómo? ¿Cómo comenzar una conversación así? ¿Cómo decir que había descubierto el secreto que guardaba con tanta desesperación? ¿Cómo no parecer que había traicionado su confianza al ir atrás de aquello por la espalda? Pasé semanas ensayando mentalmente la conversación. De noche, mientras él dormía, me quedaba ahí imaginando las palabras correctas, intentando encontrar una forma de abordar aquello sin destruir lo que habíamos construido juntos. Pero no existía la forma correcta. No existía conversación fácil sobre la muerte de una esposa y 2 hijos. En junio de ese año se cumplieron 22 años de la tragedia. Marqué mentalmente la fecha en el calendario y me quedé observando a Antonio en esos días. Se quedó más callado de lo normal, más distante. Salía a trabajar y volvía con esa mirada perdida. Las pesadillas aumentaron esa semana. Fueron 4 noches seguidas de gritos, de desesperación, de sudor frío. Y yo ahí, fingiendo que no sabía el porqué, fingiendo que aquello era solo una pesadilla más sin sentido. En una de esas noches, después de que despertó gritando y demoró casi 1 hora en volver a dormir, casi le conté. Casi dije que sabía todo, que no necesitaba cargar aquello solo, que yo estaba ahí para dividir el peso. Pero las palabras murieron en mi garganta, porque en el fondo, muy en el fondo, tenía miedo. Miedo de su reacción, miedo de que si yo rompía ese silencio que había construido tan cuidadosamente, todo se derrumbara. Nuestra familia, nuestro matrimonio, todo. Los meses fueron pasando. Junio se volvió julio, julio se volvió agosto. La rutina de la vida continuaba. Marcelo había conseguido un empleo mejor. Estaba haciendo planes de casarse con la novia.
Julia había pasado el examen de admisión para estudiar contabilidad. Comenzaría la universidad a principios del año siguiente. Pedro estaba creciendo, volviéndose un muchacho guapo. Jugaba fútbol con los amigos todas las tardes. La vida seguía hacia adelante, como siempre sigue, aun cuando uno está atrapado en el pasado. Pero yo no lograba seguir adelante. Estaba trabada en ese descubrimiento, en esa verdad que pesaba en mí como una piedra. Comencé a adelgazar, a dormir mal, a irritarme con cualquier cosa. Julia llegó a preguntarme si estaba enferma, si debía agendar un médico para mí. Dije que todo estaba bien, que era solo cansancio, que iba a pasar. Pero no pasaba. Fue en septiembre que pasó algo que me forzó a tomar una actitud. Antonio tuvo un problema en el trabajo. Casi fue despedido por un error que cometió por estar distraído. Llegó a casa esa noche destruido, se encerró en el cuarto y lo escuché llorando. No era llanto de pesadilla, era llanto de quien estaba despierto, consciente, sufriendo. Me quedé del otro lado de la puerta con la mano en el corazón, queriendo entrar, queriendo abrazar, queriendo decir que yo sabía y que todo estaba bien. Pero no entré. Esperé a que se calmara y cuando finalmente abrió la puerta y vio que yo estaba ahí, solo dijo que tenía dolor de cabeza y fue a darse un baño. Esa noche tomé una decisión. No podía más vivir así. No podía más fingir que no sabía mientras veía a ese hombre destruirse de a poco. No era justo con él, no era justo conmigo, no era justo con nuestra familia. Pero necesitaba un plan, un momento correcto, coraje para hacer aquello de la forma correcta. Comencé a prepararme emocionalmente. Rezaba todas las noches pidiendo fuerza, pidiendo sabiduría, pidiendo que Dios me guiara en ese momento tan delicado. Conversaba con mi madre, que ya estaba muy debilitada por la enfermedad, y aún sin contar lo que estaba pasando, ella parecía sentir que yo necesitaba consuelo. Y decía que el matrimonio era sobre perdón, sobre aceptar al otro con sus heridas, sobre amor que va más allá de lo que uno conoce o entiende. Pasé a observar a Antonio con otros ojos, no más con rabia o resentimiento por haberme escondido la verdad, sino con compasión por todo lo que había pasado. Veía la fuerza que hacía falta tener para levantarse de la cama todos los días después de perder todo. Veía el coraje que hacía falta tener para amar de nuevo, para construir una familia de nuevo, cuando la primera le había sido arrancada de forma tan brutal. Veía al hombre que era por debajo de la armadura de silencio que había construido para protegerse. Comencé a demostrar más cariño. Preparaba las comidas que más le gustaban. Me quedaba más tiempo a su lado en el sofá viendo televisión. Agarraba su mano cuando estábamos juntos. Él parecía sorprendido al principio, pero aceptaba esa atención renovada con gratitud en los ojos. Era como si supiera en el fondo que algo había cambiado, pero no sabía qué. En octubre fuimos a la boda de Marcelo. Fue una ceremonia bonita, sencilla, pero llena de amor. Ver a mi hijo mayor ahí en el altar comenzando su propia familia me llenó de emoción. Miré a Antonio durante la ceremonia y vi lágrimas escurriendo por su cara. Él no lloraba casi nunca, pero ese día lloró. ¿Estaría pensando en los hijos que perdió, en los momentos que no tuvo con ellos, en las bodas que nunca vería? Después de la fiesta, cuando volvimos a casa tarde de la noche, Antonio se quedó un tiempo sentado en la sala solo. Yo había ido a acostarme, pero me di cuenta de que él no había venido. Volví y lo encontré ahí en la oscuridad, solo mirando a la pared. Me senté a su lado en silencio. Después de un tiempo, dijo algo que me partió el corazón. Dijo que Marcelo era un buen muchacho, que estaba orgulloso de él, pero que a veces se preguntaba si merecía tener esa bendición de ver a un hijo crecer y ser feliz. ¿Por qué no merecerías?, pregunté con la voz baja. Se quedó en silencio por mucho tiempo, tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Entonces dijo que había cosas en su vida que yo no sabía, cosas que no podía contar, pero que pesaban en él todos los días.
Dijo que a veces pensaba que estaba siendo egoísta, que no debía haber construido una familia nueva cuando había fallado tanto con la primera. Mi corazón casi se detuvo. Era la primera vez en 20 años que llegaba tan cerca de abrir esa puerta. Yo podía sentir que quería contar, que estaba cansado de cargar solo, pero que el miedo era mayor que la voluntad. Agarré su mano y dije que todo el mundo merecía una segunda oportunidad, que Dios no ponía peso mayor del que uno podía cargar, y que cualquier cosa que hubiera pasado en su pasado, estaba segura de que había hecho lo mejor que pudo. Él apretó mi mano con fuerza y nos quedamos ahí sentados en la oscuridad por no sé cuánto tiempo. No conversamos más esa noche, pero algo había cambiado. Una pequeña rendija se había abierto en ese muro que nos separaba hacía tanto tiempo. Noviembre llegó trayendo un calor intenso. Los niños estaban en época de exámenes finales en la escuela. La casa vivía llena de libros regados. La vida continuaba su danza de siempre, pero yo sabía que estaba llegando cerca del momento. Lo sentía en el aire, lo sentía en mi corazón. Pronto tendría que hacer algo, decir algo, porque ya no daba más para vivir en ese término medio entre saber y fingir que no sabía. Fue una tarde de domingo, a fines de noviembre, que Antonio tuvo la peor pesadilla que había visto en todos esos años. Había tomado una siesta después del almuerzo, cosa que raramente hacía. Yo estaba en la cocina lavando los platos cuando escuché los gritos. Pero esta vez era diferente. No eran solo los gritos de la dirección, eran gritos de pánico absoluto, gritos que parecían rasgar su garganta. Corrí al cuarto y lo encontré sentado en la cama, temblando entero, la cara mojada de lágrimas y sudor, repitiendo sin parar que no había logrado salvarlos, que había intentado pero no había logrado. Me senté en la cama a su lado y lo abracé fuerte. Él se aferró a mí como un niño asustado y lloró en mi hombro como nunca había llorado antes. Lloró con sollozos profundos que venían de adentro, de un lugar que había quedado encerrado por más de 20 años. No dije nada, solo lo dejé llorar. Acaricié su espalda, dejé que ese dolor finalmente encontrara una salida. Cuando finalmente se calmó, se quedó ahí abrazado a mí, exhausto. Entonces dijo algo tan bajo que casi no lo escuché. Dijo que debía haber estado en casa esa noche, que si hubiera estado en casa los habría salvado, que nunca se iba a perdonar por haber elegido el turno de la noche. Mi corazón apretó tanto que dolió físicamente. Él no sabía que yo sabía. Estaba abriéndose conmigo por primera vez, dejando escapar un pedacito de esa verdad terrible que cargaba solo. Era mi oportunidad de contar que sabía todo, de finalmente romper ese silencio. Pero una vez más no logré, porque me di cuenta de que él todavía no estaba listo. Esa herida estaba tan abierta, tan en carne viva, que si yo echaba sal en ella revelando que había investigado por la espalda, podía destruirlo de una vez. Entonces solo dije que a veces uno se culpa por cosas que no están en nuestro control, que la vida está llena de momentos que uno no puede prever o cambiar, y que lo importante es continuar viviendo con dignidad a pesar del dolor. Él se quedó en silencio, pero apretó mi mano de una forma que me dijo que había escuchado, que esas palabras habían llegado hasta él. Diciembre llegó trayendo el fin de año, las fiestas, los preparativos, el ajetreo de siempre. Pero yo había tomado una decisión final. En Año Nuevo, en 1986, iba a confrontar a Antonio con la verdad. No de manera agresiva, no como acusación, sino con amor. Iba a llevarlo hasta esa calle, hasta esa casa, e iba a decir que sabía todo, que había descubierto porque necesitaba saber, porque 20 años de misterio me estaba destruyendo también. Y que ahora que sabía, quería ayudarlo a cargar ese peso, porque eso era el matrimonio al final de cuentas. Era cargar el peso uno del otro cuando se volvía demasiado pesado para una persona sola. En la noche de Navidad, toda la familia estaba reunida en nuestra casa. Marcelo con la esposa nueva, los niños, mi madre que había venido a pasar unos días con nosotros a pesar de la salud frágil. La casa estaba llena de vida, de risas, de música.
Miré a Antonio del otro lado de la sala, viéndolo sonreír a Pedro que contaba alguna historia graciosa, y pensé en todo lo que ese hombre había vivido. Pensé en la fuerza que hacía falta para estar ahí, en esa sala llena de vida y amor, cuando dentro de él había un cementerio de memorias que nunca paraban de sangrar. Y pensé que pronto, muy pronto, ese secreto que nos había separado por tantos años finalmente sería expuesto a la luz. Tenía miedo de lo que iba a pasar después. Tenía miedo de su reacción. Tenía miedo de que me odiara por haber invadido su pasado sin permiso. Pero tenía aún más miedo de continuar viviendo en esa mentira, en ese fingimiento, viendo al hombre que amaba destruirse de a poco mientras yo fingía no ver. Entonces decidí. Enero sería el mes de la verdad. Enero sería el mes en que finalmente enfrentaría a los fantasmas que asombraban nuestro matrimonio. Enero sería el mes en que arriesgaría todo por la oportunidad de finalmente tener una vida real, sin secretos, sin mentiras, sin ese muro invisible que nos separaba desde el primer día. Era arriesgado. Podía salir todo mal, podía perderlo, podía perder todo, pero también podía salvarlo, podía salvarnos. Y después de 20 años viviendo con la mitad de un matrimonio, estaba dispuesta a arriesgar todo por la posibilidad de finalmente tener un matrimonio entero, verdadero, donde no existieran fantasmas escondidos en los armarios. La entrada del año llegó. Nos abrazamos, brindamos, celebramos la llegada de 1986. Antonio me abrazó y deseó un año lleno de paz. Yo le devolví el abrazo, pensando que paz era exactamente lo que quería darle. Paz de finalmente no estar solo con su dolor. Paz de tener a alguien que sabía y que continuaba ahí, que amaba aún conociendo la verdad. Paz de poder soltar ese secreto que lo estaba matando de a poco hacía más de 20 años. Los primeros días de enero pasaron rápido. Yo estaba nerviosa, planeando mentalmente cuándo y cómo iba a hacer aquello. Entonces llegó el día. Un jueves, 12 de enero de 1986, el día que cambiaría nuestras vidas para siempre. La mañana del 12 de enero de 1986 amaneció con un cielo pesado, lleno de nubes oscuras que amenazaban lluvia. Desperté antes de que sonara el despertador con el corazón ya disparado. Había soñado toda la noche con esa casa abandonada, con el fuego, con gritos que no lograba identificar si eran de mi sueño o de la realidad de las pesadillas de Antonio. Miré a Antonio todavía durmiendo a mi lado. Su cara estaba tranquila en ese momento, relajada por el sueño. Parecía hasta más joven así, sin esa expresión tensa que cargaba durante el día. Pensé en cuántas veces había mirado esa cara en los últimos 20 años, pensando que conocía al hombre detrás de ella. ¿Cómo uno puede compartir la vida con alguien y aún así no saber quién esa persona realmente es? Me levanté despacio para no despertarlo y fui a preparar el café. Mis manos temblaban mientras ponía el agua a hervir. Hoy era el día. No podía más postergar. Si dejaba para mañana, para la semana que viene, para el mes que viene, nunca iba a tener coraje de hacerlo. Era ahora o nunca. Julia y Pedro tomaron el desayuno corriendo, como siempre hacían en los días de escuela. Ella quejándose de que tenía examen de matemáticas, él emocionado porque su equipo iba a jugar en la tarde. Vida de adolescente, preocupaciones de adolescente. No tenían idea de lo que estaba por pasar, de la bomba que estaba por detonar en medio de nuestra familia. ¿Estaría haciendo lo correcto? ¿No sería mejor dejar a los muertos enterrados, como mi suegra me había dicho tantos años atrás? Antonio tomó el desayuno en silencio, leyendo el periódico como hacía todas las mañanas. Comentó algo sobre la inflación que no paraba de subir, sobre las noticias malas de la economía. Yo apenas escuchaba. Estaba ensayando mentalmente las palabras que iba a decir, intentando encontrar una forma de comenzar esa conversación imposible. Después de que todos salieron, me quedé sola en la casa. El silencio era ensordecedor. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café que se enfrió sin que tomara ni un sorbo. Miré el reloj, 9 de la mañana.
Antonio volvería del trabajo a las 6 de la tarde. Tenía 9 horas para prepararme, para juntar todo el coraje que existía en mí, para fortalecerme para lo que estaba por venir. Recé. Recé como nunca había rezado en la vida. Pedí a Dios que pusiera las palabras correctas en mi boca, que guiara mis pasos, que me diera sabiduría para hacer aquello de la forma menos dolorosa posible. Pedí perdón por haber invadido el pasado de mi marido sin permiso. Pedí fuerza para aguantar cualquier reacción que pudiera tener. Y pedí sobre todo que aquello que estaba por hacer fuera un acto de amor, no de destrucción. Las horas se arrastraron. Limpié la casa entera aunque ya estuviera limpia. Necesitaba mantener las manos ocupadas, si no me iba a volver loca de ansiedad. Pasé ropa, organicé armarios, hice comida para toda la semana. Cualquier cosa para no tener que quedarme parada con mis pensamientos. A las 3 de la tarde comencé a arreglarme. Me puse mi vestido azul, ese que Antonio siempre decía que le gustaba. Peiné mi cabello con cuidado. Me puse un lápiz labial discreto. Quería estar presentable. Quería que viera que había hecho aquello con respeto, con dignidad. No era una traición, era un acto de amor. Necesitaba creer en eso. Cuando el reloj marcó las 5:30, mi corazón estaba latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mi propia cabeza. Escuché el ruido del portón abriéndose, sus pasos en la entrada. Respiré profundo. Era ahora. Antonio entró y extrañó verme arreglada. Preguntó si había pasado algo, si íbamos a salir. Dije que sí, que necesitábamos ir a un lugar. ¿Qué lugar?, quiso saber. Dije que necesitaba que confiara en mí, que era importante, que por favor viniera conmigo sin hacer preguntas. Se quedó confundido, preocupado, pero aceptó. Dijo que iba a darse un baño rápido y ya estaría listo. Mientras él se arreglaba, tomé mi bolsa con las manos temblando. Dentro tenía la dirección anotada en un papel, aunque no necesitaba más la anotación. Esa dirección estaba grabada en mi alma, como estaba grabada en la de él. Salimos de casa a las 6:15, tomamos el camión que iba para la región norte. Antonio intentó conversar en el camino, preguntando a dónde íbamos, pero yo pedía que esperara, que pronto entendería. Veía la preocupación creciendo en su cara, veía sus manos cerrándose y abriéndose nerviosas. Sabía que algo importante estaba pasando, pero no sabía qué. Cuando bajamos del camión en Santa María, el cielo estaba aún más oscuro. Iba a llover en cualquier momento. Comencé a caminar en dirección a la calle de las Acacias y Antonio me siguió en silencio. A cada paso sentía que él se ponía más tenso a mi lado. Esa colonia debía traer memorias, sensaciones, aun cuando intentara sofocarlas. Doblamos en la esquina y entramos a la calle de las Acacias. Fue cuando sentí que todo el cuerpo de Antonio se trabó. Paró de andar. Miré atrás y lo vi parado ahí en medio de la acera, la cara completamente blanca, los ojos muy abiertos de pánico. Él sabía, ya sabía dónde estábamos. Volví hasta él y agarré su mano. Estaba helada, temblando. Me miró con una expresión que mezclaba terror, traición y desesperación. Preguntó qué estábamos haciendo ahí, cómo conocía ese lugar. La voz le temblaba tanto que apenas lograba formar las palabras. Dije bajito que sabía de todo, que sabía de Elena, de los niños, del incendio. Que había descubierto meses atrás y que no aguantaba más verlo sufrir solo. Que había venido hasta ahí para decir que no necesitaba cargar aquello solo nunca más. Las piernas le fallaron. Se apoyó en el muro de una casa y se deslizó hasta quedar sentado en la acera, las manos en la cabeza. Comencé a ver lágrimas escurriendo entre sus dedos. Me senté a su lado, ahí mismo en la acera de esa calle, y esperé. Esperé a que procesara. Esperé a que sintiera todo lo que necesitaba sentir. Cuando finalmente levantó la cara, vi a un hombre completamente destrozado. Dijo que nunca quería que yo supiera. Que había pasado más de 20 años construyendo una vida nueva, intentando ser un hombre nuevo, intentando no contaminar a nuestra familia con la podredumbre de su pasado. Dijo que tenía vergüenza,
que tenía culpa, que no merecía ser feliz de nuevo después de lo que había pasado. Agarré su cara entre mis manos y dije que no había hecho nada malo, que aquello había sido una tragedia, un accidente terrible, pero que no era su culpa. Él movió la cabeza con fuerza, diciendo que sí lo era, que si hubiera estado en casa esa noche, si no hubiera aceptado el turno extra, si hubiera revisado el quinqué antes de salir. 1000 cosas que podría haber hecho diferente. Continué agarrando su cara y dije que no daba para vivir de si hubieras, que la vida no funcionaba así, que había hecho lo que pensó correcto en ese momento, que estaba trabajando para sostener a la familia, que no había cómo prever lo que iba a pasar, que Elena no iba a querer que pasara el resto de la vida castigándose por algo que no pudo haber evitado. Al escuchar el nombre de su primera esposa saliendo de mi boca, se derrumbó completamente. Lloró como un niño, con sollozos profundos que rasgaban el pecho. Ahí mismo, en esa acera, finalmente dejó salir 23 años de dolor reprimido, de culpa que lo comía por dentro, de luto que nunca había sido permitido ser vivido completamente. Cuando logró calmarse un poco, me levanté y extendí la mano hacia él. Dije que quería ver la casa. Él se quedó mirándome con esos ojos rojos de tanto llorar y dijo que no sabía si lograba. Dije que sí lograba, que yo estaría a su lado, que íbamos a enfrentar aquello juntos. Se levantó temblando y aceptó mi mano. Caminamos despacio por la calle. 215, 219, 223. A cada número respiraba más difícil. 229, 233. Y entonces llegamos. El número 237 ahí clavado en la fachada de esa casa abandonada y destruida por el tiempo. Antonio se quedó parado en la acera solo mirando. No se movía. Apenas respiraba. Era como si hubiera vuelto en el tiempo, como si estuviera viendo no la casa abandonada de hoy, sino la casa en llamas de esa noche terrible. Me quedé a su lado en silencio por un tiempo que pareció eterno. Entonces comenzó a hablar. Con la voz baja, quebrada, pero finalmente comenzó a contar la historia que había guardado por tanto tiempo. Dijo que se había casado con Elena en 1957. Ella era una muchacha sencilla, hija de obreros, buena de corazón, trabajadora. Habían sido felices los primeros años. Nacieron 2 hijos, Miguel en 1959 y Ana en 1961. Eran una familia común, luchando para sobrevivir, pero llena de amor y esperanza. En junio de 1963 estaba pasando por dificultades financieras. La fábrica donde trabajaba había cortado el salario de todos por la crisis. Aceptó hacer turnos extras, turnos de la noche, que pagaban un poco mejor. Elena no le gustaba quedarse sola con los niños durante la noche. Tenía miedo, pero él prometió que era temporal, solo hasta juntar dinero para pagar las deudas que habían acumulado. En la noche del 24 de junio de ese año salió a trabajar a las 8 de la noche. Elena estaba cansada. Los niños habían estado enfermos durante el día. Ella apenas había dormido cuidándolos. Se acordaba de haber mirado atrás antes de salir y haberla visto ahí en la ventana con Miguel en brazos y Ana agarrada de su falda, despidiéndose de él con la mano. Fue la última vez que los vio vivos. Su voz falló en esa parte y necesitamos parar por unos minutos hasta que logró continuar. Dijo que durante la madrugada, alrededor de las 3 horas, un compañero de trabajo vino corriendo hasta la fábrica, gritando que había fuego en la calle de las Acacias, que alguien había dicho que era en su casa. Dejó todo y corrió. Corrió como nunca había corrido en la vida. Pero cuando llegó, ya era tarde. La casa estaba consumida por el fuego. Los bomberos acababan de llegar y estaban intentando apagar las llamas, pero era inútil. La casa entera estaba en llamas. Intentó entrar, intentó salvarlos, pero los bomberos lo agarraron con fuerza. Gritaron que era tarde, que no había más nadie vivo ahí adentro, que él iba a morir también si entraba. Se quedó ahí en la calle viendo su casa arder, viendo a sus 3 amores volverse ceniza. Los vecinos intentaron consolar, sostener, pero él estaba en shock. No lloraba, no gritaba, solo miraba.
como si el cerebro se hubiera apagado para protegerlo de un dolor demasiado grande para ser sentido. Solo cuando apagaron el fuego y encontraron los cuerpos fue que la realidad lo golpeó de verdad. Elena había intentado proteger a los niños. Los 3 cuerpos estaban abrazados en un rincón del cuarto. Ella había intentado, pero el fuego había sido demasiado rápido. El humo había tomado todo muy rápido. Murieron por asfixia antes de quemarse. Por lo menos, eso fue lo que le dijeron para intentar aliviar el horror. Las lágrimas escurrían por mi cara mientras escuchaba. Ni intentaba esconderlas o secarlas. Era una historia demasiado pesada, demasiado dolorosa. Y él había cargado aquello solo por 23 años. Continuó contando que la investigación concluyó que había sido el quinqué. Elena debía estar cansada. Debía haber chocado sin querer, o tal vez uno de los niños había tropezado. El quinqué cayó, se rompió, el petróleo se esparció por el piso de madera y en cuestión de minutos la casa entera estaba prendiéndose fuego. Nadie tuvo la culpa. Fue un accidente terrible, una fatalidad. Pero eso no aliviaba su dolor. El entierro fue 3 días después. Se acordaba vagamente de gente llorando, del padre hablando cosas que no tenían sentido, de los 3 ataúdes siendo enterrados lado a lado en el cementerio. Todo parecía una pesadilla de la cual no lograba despertar. Después del entierro, no logró más quedarse en Guadalajara. Cada esquina, cada calle, cada lugar traía memorias que lo destrozaban. Tomó el poco dinero que tenía, dejó la casa abandonada porque no tuvo coraje ni de vender ni de derribar, y se fue. Cambió de colonia, cambió de empleo, cambió de vida. Intentó matarse 2 veces en el primer año, pero no tuvo coraje ni para eso. Fue cuando me conoció, 2 años después de la tragedia, que vio una posibilidad de recomenzar. Vio en mí una oportunidad de construir algo nuevo, de tal vez un día lograr ser feliz de nuevo. Pero la culpa nunca lo dejó en paz. La culpa de estar vivo cuando ellos habían muerto. La culpa de haberse casado de nuevo, de haber tenido otros hijos, de haber osado ser feliz cuando había dejado a su primera familia morir. Por eso nunca contó. No porque no confiara en mí, sino porque tenía vergüenza. Vergüenza de haber fallado como marido, como padre. Vergüenza de haber construido una vida nueva sobre las cenizas de la vida anterior. Vergüenza de ser feliz cuando no merecía serlo. Y las pesadillas fueron la forma que su subconsciente encontró de nunca dejarlo olvidar. De castigarlo todas las noches, recordándole la dirección de esa casa, del lugar donde había fallado en proteger a quien más amaba. Cuando terminó de contar, nos quedamos ahí parados frente a esa casa en ruinas, en silencio. Comenzó a llover. Una lluvia fina, suave, que mojaba despacio. Ninguno de nosotros se movió. Era como si la lluvia estuviera lavando algo, limpiando algo que estaba sucio hacía demasiado tiempo. Entonces le dije algo que venía pensando hacía meses, desde que descubrí la verdad. Dije que Elena nunca iba a querer que pasara el resto de la vida sufriendo, que una madre, una esposa que amaba a la familia como ella claramente amaba, iba a querer que viviera, que fuera feliz, que cuidara a los otros hijos que Dios le había dado, que honraba la memoria de ella no destruyéndose, sino viviendo de la mejor forma posible. Dije también que Miguel y Ana habrían quedado felices de saber que había sido padre de nuevo, que había cuidado bien a Marcelo, a Julia y a Pedro, que los niños no guardan rencor, solo amor, y que donde sea que estuvieran, estarían orgullosos del padre que había sido para los hermanos de ellos, que nunca llegaron a conocer. Antonio me abrazó ahí mismo bajo la lluvia, frente a esa casa que guardaba las peores memorias de su vida. Y en ese abrazo había 23 años de dolor siendo finalmente dividido, de peso siendo finalmente compartido, de soledad siendo finalmente curada. Nos quedamos ahí no sé por cuánto tiempo. La lluvia aumentó, nos mojó enteros, pero no importaba. Nada más importaba excepto ese momento de sanación, de liberación, de verdad finalmente expuesta a la luz.
Cuando finalmente nos soltamos, miré en sus ojos y vi algo diferente. El dolor todavía estaba ahí, siempre estaría. Una cicatriz de ese tamaño nunca desaparece completamente. Pero había algo nuevo también. Había alivio, había paz, había la ligereza de finalmente no estar más solo. Caminamos de vuelta a la parada del camión tomados de la mano, empapados por la lluvia. En el camión de vuelta a casa, apoyó la cabeza en mi hombro y se quedó así todo el camino. No hablamos más nada. No hacía falta. Todo lo que necesitaba ser dicho había sido dicho. Todo lo que necesitaba ser llorado había sido llorado. Cuando llegamos a casa, los niños ya estaban ahí. Extrañaron que llegáramos mojados de esa manera. Inventé una excusa cualquiera sobre haber perdido la hora y agarrado la lluvia. Ellos creyeron, volvieron a sus actividades, y yo y Antonio fuimos a cambiarnos de ropa. En el cuarto, mientras se quitaba la camisa mojada, vi por primera vez que estaba más ligero. Los hombros no estaban más curvados bajo el peso de un secreto imposible. La cara no tenía más esa tensión constante. Era como si le hubieran quitado una mochila de piedras de la espalda. Esa noche, por primera vez en 23 años, Antonio durmió sin tener pesadillas. No gritó dirección alguna, no despertó sudando frío. Durmió profundamente, pesadamente, el sueño de quien finalmente había encontrado un poco de paz. Y yo también dormí. Dormí sabiendo que había hecho lo correcto. Que esa decisión arriesgada, esa elección de confrontar el pasado en vez de dejarlo enterrado, había valido la pena. Había salvado a mi marido. Había salvado a nuestro matrimonio. Nos había dado una oportunidad de recomenzar, esta vez con verdad, con transparencia, sin fantasmas escondidos entre nosotros. Los días que siguieron a esa tarde lluviosa en la calle de las Acacias fueron extraños y al mismo tiempo mágicos. Era como si la casa entera hubiera cambiado de energía, como si el aire que respirábamos fuera más ligero, más limpio. Antonio continuaba siendo el mismo hombre en los gestos, en las rutinas, pero había algo profundamente diferente en él, algo que no sabía explicar con palabras, pero que sentía cada vez que lo miraba. En los primeros días se quedó más callado de lo normal. No era el silencio pesado de antes, ese silencio lleno de secretos y dolor guardado. Era un silencio diferente, contemplativo, de alguien que está procesando un cambio demasiado grande para ser digerido rápidamente. Respetaba ese silencio, no forzaba la conversación, solo estaba presente. A veces me buscaba en medio del día, venía hasta la cocina donde yo estaba preparando el almuerzo, me abrazaba por atrás sin decir nada y se quedaba ahí unos minutos antes de volver a lo que estaba haciendo. Eran abrazos de gratitud, de alivio, de conexión verdadera. En la primera semana después de la revelación, tuvo una pesadilla, solo una, y diferente de las otras. No despertó gritando la dirección, despertó llorando bajito. Pero cuando abrió los ojos y vio que yo estaba ahí a su lado, solo agarró mi mano y volvió a dormir. Al día siguiente, durante el desayuno, comentó que había soñado con Elena y los niños, pero que esta vez no era una pesadilla de terror. Era solo él viéndolos de lejos, despidiéndose con la mano como si se estuvieran despidiendo de forma tranquila. Dijo que despertó triste, pero también en paz. Fue la primera y última vez que tuvo ese tipo de sueño. Después de esa noche, las pesadillas simplemente pararon. 23 años de gritos nocturnos, de terror recurrente, y de repente pararon. Como si esa visita a la casa, esa conversación en la lluvia, ese compartir del dolor, hubiera finalmente dado permiso para que los fantasmas descansaran en paz. Las semanas fueron pasando y fui notando otros cambios sutiles. Antonio comenzó a hablar más, no sobre el pasado, no se quedaba rememorando la tragedia, pero sobre cosas del presente, sobre planes para el futuro. Comentaba sobre querer reformar la casa, sobre tener ganas de conocer la playa, sobre querer pasar más tiempo con los nietos cuando llegaran. Eran conversaciones simples, banales hasta.
pero mostraban a un hombre que estaba mirando hacia adelante por primera vez en décadas. En febrero de ese año, hizo algo completamente inesperado. Llegó a casa un sábado con una cámara fotográfica usada que había comprado. Dijo que había pensado mucho y que quería comenzar a registrar los momentos con la familia, que la vida era demasiado corta para no tener memorias guardadas. Mi corazón apretó cuando entendí el significado de aquello. Él se estaba permitiendo crear memorias nuevas sin sentir que estaba traicionando las memorias antiguas. Tomamos nuestra primera foto juntos ese día, yo, él y los 3 niños en el patio de casa. Cuando revelamos el rollo de película semanas después y vi esa foto, lloré. Porque por primera vez en 20 años de matrimonio, tenía una foto donde su sonrisa llegaba hasta los ojos. No era una sonrisa de compromiso, de apariencia. Era una sonrisa real, de alguien que estaba genuinamente presente en ese momento. Los meses se fueron transformando en años. Marcelo tuvo el primer hijo en 1987. Un niño hermoso que llamaron Daniel. Cuando Antonio tomó a ese bebé en brazos por primera vez, vi lágrimas escurriendo por su cara. Me miró con esos ojos llenos de emoción y dijo bajito que estaba agradecido por haber tenido la oportunidad de ser abuelo, que nunca pensó que merecería vivir para ver aquello. Agarré su mano y dije que sí merecía, que merecía cada momento de felicidad que la vida todavía tenía para dar. Antonio se volvió un abuelo maravilloso. Tenía una paciencia infinita con Daniel. Pasaba horas jugando con él, contando historias inventadas, enseñando cosas. Era como si estuviera reviviendo la paternidad. Pero esta vez, sin el peso aplastante de la culpa. Esta vez, podía simplemente disfrutar, estar presente, ser feliz sin sentir que estaba equivocado por eso. En 1989, una tarde de domingo, estábamos sentados en el sofá viendo televisión cuando comenzó a hablar sobre Elena y los niños. Fue la primera vez que tocó el tema por voluntad propia desde ese día en la calle de las Acacias. Habló sobre cómo a Elena le gustaba cantar mientras hacía las tareas de casa. Sobre cómo Miguel era terco pero cariñoso. Sobre cómo Ana había comenzado a caminar temprano y vivía cayéndose, pero siempre se levantaba riendo. No eran memorias dolorosas, eran memorias buenas, memorias de amor. Memorias que había guardado encerradas porque pensaba que no tenía derecho de recordar con cariño. Pero ahora se estaba permitiendo recordar. Se estaba permitiendo honrar a esas personas que había amado, sin sentir que al hacer eso estaba traicionando a la familia que construyó después. Escuché todo en silencio, agarrando su mano. Cuando terminó, me miró y dijo algo que quedó grabado en mi corazón para siempre. Dijo que durante más de 20 años había pensado que amor significaba olvidar, que para amarnos a nosotros necesitaba borrar a Elena y a los niños de la memoria, pero que ahora entendía que el amor era lo suficientemente grande para caber a todos, que el corazón no tenía un espacio limitado, que podía honrar el pasado y vivir el presente al mismo tiempo. Los años 90 llegaron trayendo cambios para todos. Julia se graduó en contabilidad y consiguió un buen empleo en una oficina en el centro. Pedro terminó la preparatoria y decidió hacer curso técnico de mecánica. Marcelo fue promovido en el trabajo. La vida seguía su curso natural con sus alegrías y desafíos de siempre. Pero ahora nuestra familia tenía una base más sólida. No había más secretos que corroían por dentro. Antonio comenzó a tener problemas de salud en 1993. Nada grave al principio. Solo presión alta, un cansancio que no pasaba. El médico dijo que era la edad llegando, que necesitaba cuidar mejor de la salud, tomar los medicamentos correctamente. Tenía 57 años en esa época, pero parecía mayor. Décadas de estrés, de dolor guardado, de noches mal dormidas habían cobrado su precio en su cuerpo. Pero aún con la salud frágil, esos años fueron los más felices de nuestra vida juntos, porque finalmente éramos una pareja de verdad, sin barreras, sin muros invisibles entre nosotros. Conversábamos sobre todo, reíamos juntos,
hacíamos planes. Él me contaba sobre su día en el trabajo, yo contaba sobre los chismes del barrio. Y al final del día nos sentábamos en el portal tomados de la mano, solo observando la calle. Hubo una noche, debía ser en 1994, que me agradeció por haber ido atrás de la verdad. Dijo que si yo no hubiera tenido el coraje de confrontarlo con su pasado, habría muerto cargando aquello solo. Habría muerto sin nunca haber conocido la paz. Dijo que lo había salvado, que le había devuelto los últimos años de su vida. Lloré cuando escuché aquello. Porque era exactamente lo que había esperado cuando tomé esa decisión arriesgada años atrás. En 1995, Antonio tuvo que jubilarse por la salud. El corazón estaba débil. La presión no se controlaba bien aún con los medicamentos. Se quedó en casa conmigo y fueron meses bonitos aquellos. Despertábamos sin prisa, tomábamos el desayuno despacio conversando sobre la vida, sobre los nietos que ya eran 3 en esa época. Él ayudaba en las tareas de la casa, iba conmigo al mercado, se sentaba en el portal para ver el movimiento de la calle. Eran cosas simples. Pero para quien había pasado décadas cargando un peso imposible, esa simplicidad era un lujo. Fue ese año también que hizo algo que me sorprendió completamente. Dijo que quería ir a visitar la tumba de Elena y de los niños. No había ido desde el día del entierro. Había huido de aquello durante más de 30 años. Pero ahora sentía que necesitaba ir, necesitaba hacer las paces con esa parte de su vida. Fuimos una mañana de sábado, yo y él. El cementerio era antiguo, lleno de árboles, silencioso. Se acordaba exactamente dónde era, aún después de tanto tiempo. Caminamos hasta allá y nos quedamos parados frente a las 3 tumbas, lado a lado. Elena Rodríguez de Silva, 1938, 1963. Miguel da Silva, 1959, 1963. Ana da Silva, 1961, 1963. Antonio se arrodilló ahí y lloró. Pero no era más el llanto de desesperación, de culpa que corroe. Era llanto de nostalgia, de luto finalmente permitido, de despedida que nunca había sido hecha correctamente. Conversó con ellos. Pidió perdón por haber demorado tanto en volver. Dijo que había intentado vivir una vida digna, que había cuidado bien a los otros hijos que Dios le había dado, que esperaba que estuvieran orgullosos. Me quedé ahí a su lado en silencio, dando el espacio que necesitaba. Cuando finalmente se levantó, me abrazó y dijo que sentía como si hubiera quitado una piedra enorme del pecho, que ahora podía seguir adelante de verdad, sin sentir que estaba abandonándolos. Volvimos a casa ese día más ligeros. Y desde entonces, una vez al año, en el aniversario del incendio, volvíamos al cementerio. Llevábamos flores, nos quedábamos unos minutos ahí y después nos íbamos. Era su forma de mantener la memoria viva, sin dejar que lo consumiera. Los años siguientes fueron de declive gradual de la salud de Antonio. En 1997 tuvo un pequeño infarto. Quedó internado una semana, volvió a casa más débil. Los médicos dijeron que su corazón estaba cansado, que necesitaba reposo, calma, cuidado constante. Me volví enfermera de tiempo completo e hice aquello con todo el amor del mundo. Después de todo, él me había dado los mejores años de su vida. Era mi turno de cuidar. Aún enfermo, continuaba siendo el hombre más presente que conocía. Jugaba con los nietos cuando venían a visitar, daba consejos a los hijos, agarraba mi mano mientras veíamos televisión. Aprovechaba cada día como si fuera el último, porque sabía mejor que nadie que la vida puede acabar de repente, sin aviso. En enero de 1999, una mañana fría, Antonio no despertó. Había muerto durante la noche, durmiendo tranquilamente. El corazón simplemente paró de latir. Cuando lo descubrí, mi mundo se derrumbó. Aún sabiendo que ese día iba a llegar eventualmente, nada me preparó para el dolor de perderlo. Pero en medio de todo ese dolor, había una certeza que me consolaba. Él había muerto en paz. Había muerto después de años de serenidad, de amor, de verdad. No había muerto solo con sus fantasmas, atormentado por pesadillas,
cargando culpa y vergüenza. Había muerto siendo amado, siendo conocido completamente, habiendo vivido sus últimos años de la forma más plena posible. El velorio fue lleno de gente. Los hijos, los nietos, amigos del barrio, compañeros de trabajo antiguos. Todo el mundo tenía una historia buena para contar sobre él, sobre cómo era trabajador, honesto, dedicado. Nadie sabía de la tragedia que había vivido antes de conocernos. Aquello había quedado entre yo y él, un secreto compartido que nos había unido en vez de separarnos. Durante el entierro, miré ese ataúd y pensé en todo lo que habíamos vivido juntos. 34 años de matrimonio. 20 años de misterio y dolor guardado. 14 años de verdad y paz. No habían sido 34 años perfectos, pero habían sido 34 años reales, verdaderos, donde al final logramos construir algo bonito sobre las ruinas del pasado. Los primeros meses después de su muerte fueron los más difíciles de mi vida. La casa parecía demasiado vacía, demasiado silenciosa. Despertaba de noche esperando escuchar sus gritos, y el silencio era ensordecedor. Extraño cómo uno se acostumbra hasta a las cosas malas. Esos gritos nocturnos habían sido parte de mi vida por tanto tiempo que la ausencia de ellos me dejaba desorientada, pero los hijos me dieron fuerza. Marcelo, Julia y Pedro se turnaban para estar conmigo, para hacerme compañía, para garantizar que no me quedara sola demasiado con mis pensamientos. Los nietos venían a visitarme y llenaban la casa de ruido y vida. De a poco fui aprendiendo a vivir sola, a encontrar significado en la vida, aún sin él a mi lado. Con el tiempo comencé a mirar nuestra historia de una forma diferente. Comencé a ver que Antonio me había enseñado lecciones profundas sobre amor, sobre perdón, sobre recomenzar. Me había mostrado que uno puede ser quebrado por la vida y aún así encontrar fuerza para levantarse de nuevo. Que el pasado no define quién somos en el presente. Que el amor verdadero es estar dispuesto a cargar el peso uno del otro, aun cuando ese peso sea demasiado pesado. Y yo también había aprendido sobre coraje. Sobre tener coraje de ir atrás de la verdad, aun con miedo de lo que iba a encontrar. Sobre tener coraje de confrontar, de romper silencios, de arriesgar todo por la posibilidad de algo mejor. Si yo no hubiera ido hasta esa calle de las Acacias ese día de 1985, Antonio habría muerto sin nunca conocer la paz. Nuestra última década juntos habría sido igual a las 2 primeras, llena de distancia y secretos. Hoy, con 78 años, miro atrás y veo que mi vida fue marcada por esa decisión. Todo cambió a partir de ese día, no solo para mí y para Antonio, sino para nuestra familia entera. Porque cuando uno sana las heridas, cuando uno trae luz a la oscuridad, eso afecta a generaciones. Mis hijos crecieron viendo al padre transformarse, viéndolo volverse más ligero, más presente. Eso los cambió a ellos también. A veces me pregunto qué pensaría Elena de todo esto, si estaría enojada de que su marido reconstruyó la vida, se casó de nuevo, tuvo otros hijos. Pero en el fondo del corazón creo que estaría feliz. Porque una mujer que amaba de verdad, que murió intentando proteger a los hijos, esa mujer no iba a querer que el hombre que amó pasara el resto de la vida sufriendo. Iba a querer que viviera, que fuera feliz, que amara de nuevo. Y espero haber honrado su memoria. Espero haber cuidado bien al hombre que fue de ella primero, antes de ser mío. Espero haberle dado la paz que merecía, la sanación que necesitaba. Porque al final, todos merecemos una segunda oportunidad. Todos merecemos perdón, inclusive de nosotros mismos. La vida me enseñó que los secretos destruyen más que la verdad, por más dolorosa que sea. Me enseñó que amor verdadero no es solo estar presente en los momentos buenos, sino también tener coraje de enfrentar los momentos difíciles, las conversaciones imposibles, las verdades que duelen. Me enseñó que la sanación no viene de olvidar el pasado, sino de integrarlo a nuestra historia de una forma que no nos paralice.
Hoy cuento esta historia no para buscar lástima o admiración, sino para decir a todas las mujeres que están viviendo con maridos distantes, con secretos no dichos, con muros invisibles entre la pareja. No tengan miedo de la verdad, no tengan miedo de ir atrás, de preguntar, de confrontar con amor. Porque vivir en la duda es peor que vivir con una verdad dolorosa. La duda corroe, la duda envenena. La verdad, por más dura que sea, por lo menos da la oportunidad de sanación. Y para aquellos que cargan secretos, que piensan que necesitan esconder partes de sí mismos para ser amados, ustedes merecen ser conocidos completamente. Ustedes merecen dividir el peso. Ustedes merecen tener a alguien que mire sus heridas más profundas y diga que está todo bien, que continúa ahí, que el amor es mayor que cualquier cosa que pasó en el pasado. Antonio cargó su dolor solo por más de 20 años y casi lo destruyó. Pero cuando finalmente permitió que alguien entrara en ese lugar oscuro con él, cuando finalmente compartió ese peso imposible, encontró paz. Y juntos construimos algo hermoso sobre las cenizas del pasado. Esa es mi historia, mi gente querida. Una historia de secretos, de dolor, pero también de amor que fue más fuerte que todo. Si mi historia puede ayudar, aunque sea a una persona, a tener el coraje de enfrentar la verdad, de romper el silencio, de buscar la sanación, entonces valió la pena contarla. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Por favor, dejen su like en este video, suscríbanse al canal Diario de la Abuela y me cuenten en los comentarios qué les pareció esta historia. ¿Ustedes habrían hecho lo mismo que yo? ¿Habrían ido atrás de la verdad o habrían dejado el pasado enterrado? Me encantaría leer sus opiniones. Que Dios los bendiga a todos. Y recuerden, el amor verdadero tiene el coraje de enfrentar cualquier verdad. Hasta la próxima historia.